Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí a un invitado que de verdad es un placer y es un honor. Nada más y nada menos que uno de nuestros mejores colaboradores, ya de hace mucho tiempo, Alfredo Vilchez. Alfredo, ¿cómo estás? Aquí estamos, bien. Muy bien, estupendo. Primero agradecerte de verdad la gentileza de dedicarnos este tiempo y sobre todo los conocimientos, porque lo que yo quiero que sepan todos es que nuestro colaborador, queridísimo y admirado colaborador, Alfredo Vilchez, pues ha publicado un libro que yo creo que es una maravilla. Es un libro, aquí lo tenemos presente, Anatomía de la leyenda negra. La leyenda negra está en boga. Yo creo que gracias a Dios y a personas como Alfredo Vilchez empezamos a destruirla, nunca debió construirse. Este es un libro distinto, habla por supuesto de la leyenda negra, pero mejor que tú nos expliques. Alfredo, ¿por qué surge esta inquietud tuya en escribir este libro sobre este asunto? Bueno, realmente no surge en escribir este libro. Y mi inquietud sobre la leyenda negra hace ya muchos años que ando dando conferencias sobre eso, porque siempre me ha parecido algo con lo que había que combatir, ¿no? Claro, Entonces, en principio, pues en esa conferencia presentaba bastantes diapositivas porque una de mis características es quizás una forma de expresión sintética, es decir, no dedicar 2 páginas a describir una lechuga, sino lo más concentrado posible a la realidad, ¿no? muy bien. Entonces, en principio eran, pues eso, diapositivas de las conferencias. Esas diapositivas fueron aumentando y cuando ya tuvieron una entidad, pues hice el libro que tienes que se pueden descargar en tu periódico, el de las realidades de la leyenda negra, Sí, sin ánimo de publicarlo, porque, bueno, pues yo lo puse ahí para que la gente pudiera acceder a cuál es el contenido de la leyenda negra, por qué tenemos que enfrentarnos a ella y cómo hacerlo, ¿no? claro, Luego, pues vamos, hubo algunas editoriales a las que pensé que podía interesarle, pero cuando vieron la cantidad de cuadros que tenían que hacer, pues se echaron y dijeron, no, ya, esto no puede ser. ya, Y entonces la editorial Almuzara, en un rasgo de valor, pues dijo que sí, que muy Almuzara bien, o Secotia, su sello Secotia, claro, dijo que sí, que lo iba a publicar. muy bien, Y es evidentemente para la publicación ya no podías tener la misma estructura que una conferencia, ¿no? claro, Se añadieron datos, se estructuró de otra manera y ha resultado un libro, pues yo, para mí, bastante completo, sobre todo por eso, porque tiene un complemento fundamental. Primero, se han publicado muchos libros sobre la leyenda negra sí, y no, cada libro lleva la impronta del autor porque tiene su punto de vista y las añadidos, las adendas que cree necesarias para digamos, envolver el núcleo de su opinión, ¿no? claro, Entonces, cada libro, aunque sea el mismo tema, pero cada libro es distinto, ¿no? claro, Y el mío, pues efectivamente, pues es totalmente distinto porque añade, como no sé si hemos dicho en otra ocasión, añade más de 70 sí, cuadros esquemáticos que son como un complemento al texto o quizá al revés, ¿no? claro, Una forma de comprender mejor el texto, porque claro, en cada cuadro esquemático yo creo que hay dos fuerzas muy importantes. Una, la síntesis que hace el autor del cuadro me refiero, sí, para comprimir en poco espacio pues lo que sería toda una teoría, una frase, en fin, lo que sea, ¿no? Y por otra parte, la capacidad del lector, del que ve el cuadro esquemático, para ver el tema que ha planteado el texto como desde arriba, ¿no? claro, Como haciendo una visión, pues como se puede ver un mapa si aumentamos el tamaño del mapa y por tanto vemos el conjunto de sus elementos, ¿no? claro. Entonces, por eso los cuadros esquemáticos siempre han sido para mí un elemento fundamental Unos y en cuadros. este libro pues se desarrolla. Claro, unos cuadros muy buenos hemos visto. Vamos a ver algunos cuando estemos hablando, los voy a poner, los tengo aquí impresos. Pero yo Ah, lo antes tiene de... impreso. Sí, sí, tengo aquí Yo algunos pensaba, preparados.
yo pensaba hacerlo al modo manual, porque como yo soy de la antigua escuela, ir enseñándolo. No, no, no. Tengo aquí, bueno, los que dé tiempo a poner, unos cuantos. Pero yo antes quería otra cosa. El libro, a mí me llamó la atención de entrada el título, Anatomía. Anatomía, ya sabemos lo que estudiamos, el cuerpo humano, vemos de qué está formado, etcétera, etcétera. Haces hincapié en la estructura de esa maldita leyenda negra, por eso lo de anatomía, perdón. Bueno, ese sería el concepto esencial, sí, pero el título no es mío. Es decir, Ah, de las dos partes del título, anatomía y leyenda negra, lo mío es la leyenda negra y ah, lo de anatomía es de la editorial. En un libro hay elementos fundamentales. Uno, digamos, el del contenido, es decir, lo que se pone en el libro, y otro de cómo se estructura el libro para vender mejor, que es lo que la tarea de la editorial, ¿no? claro, Entonces, en la cubierta del libro y en el libro en sí, lo de anatomía, le estuvieron dando muchas vueltas y me propusieron, yo propuse también otros títulos y al final se decidió que les venía muy bien la palabra anatomía y la pusieron. muy bien, Entonces, esa es la razón del título, no es otra. perfecto. Eh, a- a- Y de la imagen de cubierta también es cosa sí, de la editorial, la porque editorial. es sobre un fondo blanco una imagen así rojiza, Sí, pues atrae, ¿no? sí. No, la Entonces, verdad que lo sí, que no estoy muy contento es con que precisamente para hablar de la leyenda negra hayan puesto una cosa que fue realmente una tragedia de los sí, tercios españoles, fue el sí, saqueo de Amberes, ¿no? sí, Pero sí. en fin, de eso, Bueno, como de eso podemos hablar más adelante, lo muy dejamos bien, ahí. perfecto. Te he puesto antes una imagen, vamos a repetirla ahora, que se considera el paradigma de la leyenda negra, creo yo, ¿no? Ahí aparece Felipe II, creo que es, comiéndose a los Sí, niños y todas. comiendo niños, sí. Comiendo niños. Sí, no sé si se indigistaron o no, pero Alfredo, muy brevemente, ¿de verdad éramos tan malos? Vamos a ver, lo de la maldad es una cuestión, digamos, comparativa. Es decir, las cosas son buenas o malas según lo que se acostumbra a hacer. Claro, Si tenemos costumbre de, pues no sé, de fomentar el crecimiento del árbol dándole cabezazos en la corteza, es una idiotez lo que digo, pero no, por no, es poner un verdad. ejemplo tonto, ¿no? Sí, sí, Pues si resulta que habitualmente todo el mundo en este hemisferio acostumbra a darle cabezazo al árbol, pues es que pues no será malo. Ahora, visto desde otros puntos de vista más normales, pues efectivamente es algo malo y algo estúpido. Por eso el libro en sí, el libro, bueno, y mi opinión, y en fin, claro, sí, lógicamente, va más sobre la historia comparada que muy sobre la bien, historia en sí. muy bien. Porque el libro habla de qué somos y qué dicen que somos, Ah, muy bien. comparando las dos cosas. Y luego, por otra parte, pues, por ejemplo, ya que está aquí Felipe II desayunando, pues en el caso de Felipe II concretamente, le acusan de un montón de cosas, de adúltero, de parricida, de un montón de cosas. Pero claro, no hay más que ver lo que tenía en su entorno y Claro, en el libro lo que se hace es ver qué hacían los mismos los reyes que coinciden con esos reinados en el siglo XVI, qué hacían y lo que hacían era bastante peor que lo de Felipe II. Lo que pasa sí, es que señor, Felipe II pues era, digamos, el objeto a abatir claro. y pues a partir de ahí pues había que criticarlo lo máximo posible, ¿no? Claro, efectivamente. Recordamos esa maravillosa palabra inventada, creo yo, imperofobia. Claro, éramos el imperio, pues siempre hay que tirarlo abajo, ¿no? Porque otros quieren ser Claro, también imperio. Entonces, eso es normal, ¿no? claro, claro. Evidentemente, un momento que eso me recuerda, tenía por aquí un papel de otra Sí, entrevista que hicieron, como no lo tienes, te lo puedo enseñar. sí, hombre, claro. Es que hablando de imperio, a ver si lo encuentro. Sí, tranquilo. Hoy en día la gente se pone pantalones vaqueros en fin, se viste pues como el imperio actual, que es Claro, el americano, ¿no? claro, El poder territorial y económico, pues no la tengo por aquí, lleva a que
los que están aspirando a ese poder claro, aspiran a ese poder porque les parece bueno y por tanto tienden lo máximo posible a parecerse a claro. ello. Realmente es una cuestión, incluso, no la encuentro, bueno, No, no pasa ahora nada. te lo explico. Sí. Es una cuestión incluso social. Es decir, Ya, dentro de la sociedad, las capas altas tienden a manejarse de una manera y las clases bajas o los niveles intermedios y bajos pues tienden a parecerse más a ellos para demostrar que son también parte de esa clase superior, ¿no? Pues en claro. cuanto a los países es exactamente lo mismo, exactamente igual. Pero ya que hemos hablado de que hoy en día se pone la gente vaquero, lo que te iba a enseñar es una foto, Ajá, bueno, un grabado de un cuadro, una foto de un sí, cuadro de la conferencia de una conferencia hispano-inglesa de Somerset Maugham, ajá, en la que están 6 o 7 señores por cada parte de la mesa. ajá. Yo sé, no la encuentro. Nada, no te Y preocupes. todos van vestidos igual. Es decir, Ya, todos van con el mismo color negro, con la misma caoba, etcétera, etcétera. ¿Por qué estaban vestidos así? Porque el influjo cultural español en claro, Europa es inmenso y por tanto lo que pretendían era hacerse ver como que ellos eran tan ricos, tan valientes, tan elegantes, etcétera, que el imperio, que era claro, el español. claro, sí, Es señor. la imitación. Sí, señor, sí, Lo señor. combatían por un lado y por otra parte, pues lo imitaban. Está claro. Vamos a empezar con el libro porque es muy interesante. Voy a ponerte un cuadro que me ha llamado la atención, uno de los primeros, creo yo, que tienes bueno, de los 70. Es impresionante, no se pueden poner todos. Aquí tenemos un resumen. ¿Nos hablas de él un poco, Alfredo? Sí, sí, bueno, es que eso lo puse expresamente porque primero, el origen de la leyenda negra en principio es en Italia, que nos consideran, digamos, gente de raza mezclada, Ya, porque hemos estado con los musulmanes y tal. ya, Luego pasa digamos, el enfrentamiento religioso entre el protestantismo y la Iglesia, y como España era pues, la representante del catolicismo fundamental, pues todo claro, contra España. Y dentro de eso, pues como opinan que los españoles estábamos más preocupados en la cuestión de ciencia por la religión digamos, el derecho, pues no sabíamos para nada en cuestión de ciencia. ya, Pero es que se da la cuestión de que al mismo tiempo tienen las dos cosas, es decir, por una parte creen que somos lerdos, que somos inútiles, sí, etcétera, y por otra parte digamos, admiran a lo que es España. El ejemplo más clásico es el embajador Guicciardini, no me sale el nombre italiano, Guicciardini, ajá, en la corte de los Reyes Católicos, que es uno de los que dicen que el español eso es un lerdo inútil, que ya, lo que se tiene que hacer en una hora, él tarda 3 días. ya, No exactamente, pero el sentido es este, ¿no? sí, Y sin embargo, este hombre, este señor, admira profundamente a Gonzalo Fernández de Córdoba claro, hasta el extremo de que es él el que le pone el título del gran capitán, ¿no? ya, Es decir, por una parte lo desprecia o nos desprecia, y por otra parte a un español pleno como era Gonzalo Fernández de Córdoba lo admira, ¿no? claro, Pues claro, eso es un poco el por qué van en contra de España. Y como la cuestión de ciencia lo que es quizá lo que más he desarrollado en el libro, porque es muy de lo bien, que menos hay escrito, muy bien. pues como resumen de eso, pues he puesto este cuadro, que estamos hablando desde, no sé en total cuánto eran 754 Sí, ahí está, primeras ediciones científicas. claro, Y claro, matemática, medicina, geografía, historia natural, eso no era ciencia, eso se está claro. dando de 1471 a 1600, los siglos de oro. Sí, 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 Pues es que aquí la ciencia era fundamental por dos claro, razones. Primero, bueno, se dice eso, que la gente, aquí no había cultura porque nos dedicábamos al latín, a las cosas de cura y aparte de la Inquisición y todo eso, claro, eh, fundamentalmente a esas cosas que no. Pero tenemos en cuenta que en las tres universidades
eh, fundamentales de Castilla, es decir, en Valladolid, Sí, Salamanca y Salamanca. Alcalá de Henares, Ajá. en el siglo XVI hay sí, matriculados 11.000 alumnos, Ya, que fíjate. significa, que significa que es más del doble de todas las universidades francesas e inglesas juntas. Entonces, cuando se dicen esas cosas, dice, bueno, sí, pero eso no era científico. Bueno, el cuadro este ya demuestra que sí era científico, pero es Sí, que señor. también olvidan una cuestión. Los muchachos españoles, digo los muchachos, pues son los que salen de la universidad o Claro, están intentando abrirse camino, eh, ¿cómo, qué buscan? Pues buscan aquello que le puede abrir más fácilmente el camino. claro, Claro, en esta época, pues puede ser la informática y cosas por el estilo, pero estaba en el siglo XVI, lo que le abría el camino era el derecho. Por claro, tanto, el máximo de matriculaciones era precisamente en derecho. claro. Pero claro, en publicaciones te estamos viendo en este cuadro que Sí, en medicina hay 338 sí, primeras señor. ediciones. Sí, señor. El En matemáticas 44%. 74, en demografía 105, en fin, que Sí, sí. eso por un lado. Pero por otro lado, hay un, un país, porque España existía, a pesar de que digan que no. Claro. Muy bien, Nadie, nadie da nombre a lo que no existe y a nosotros nos llamaban españoles por algo, ¿no? muy bien. Que sale de una visión localista, como podía ser la España medieval, y de pronto se abre al mundo con un nuevo, no solamente se abre al mundo, sino que abre un mundo Claro. con el descubrimiento de América, ¿no? Muy bien. Y todo eso necesita pues una estructura, necesita una capacidad Claro, científica para mantenerlo y curiosamente hasta los 300 y pico años se mantiene ese imperio. Eso no se hace a base de gente inútil, claro, eso se hace a base de ciencia, a base, claro, ahí está la escuela de matemáticas dirigida por Juan de Herrera, está la casa de contratación que agrupaba todos claro, los conocimientos del tipo. Eso es ciencia. claro, claro. Sí, Pero señor. vamos, es que es absolutamente absurdo pensar que un país pudo lanzarse a globalizar el mundo por primera vez, no solo Claro, con su presencia, sino también incluso con su estructura y con su moneda, claro, sin tener nada, sin ser, como dicen, lerdos e inútiles, ¿no? Es claro. absurdo. Es absurdo, eso está claro. Y me parece muy bien. Por eso este tipo de cuadros son muy importantes, Alfredo. Yo creo que son interesantísimos. ¿Por qué? Pues porque dan una idea visual rápida de hechos, de conceptos fundamentales que hoy día, pues gracias a Dios, yo creo que empiezan a modificarse, ¿no? Tenemos aquí otro importante también. Este lo reconoces seguramente. Sí, sí, sí. Eso es, de todas las cosas que acusan a Felipe II Ah, de ser, eso, como decíamos, come niños. sí, bueno, eso además, ¿no? Sí, Pero no, adúltero y tal. adúltero y todo eso, poco a poco, bueno, poco a poco y muy pronto se han ido demostrando que son falsas. Pero la que más ha perdurado en el tiempo es el mito del parricidio. Claro, Es curioso ver, porque hay otro cuadro también que no está ahí, que no lo tienes, en el que pongo qué es lo que cada uno de los que criticaban a este respecto a Felipe II sí, dice sobre esta cuestión del parricidio, ¿no? Y algunos unos dicen que lo asesinó con un pañuelo de seda, otro que lo dejó ciego con vinagre o cosas por el estilo. Y hay incluso uno que dice bueno, que no es verdad, pero es que a él le resulta mucho más atractiva el contar mentiras que la verdad histórica, ¿no? Entonces, qué claro, barbaridad. lo que pasa es que unos van influyendo en otros. Y entonces, Claro, cuando realmente cuaja ese concepto, es a partir de la obra ya un poco más seria que tenemos en este cuadro, de Senreal, del Abad de Senreal, de sí, Watson y Dogway, que se cristalizan en la tragedia, en la representación teatral del Don Carlos claro, de Friedrich Schiller, ¿no? sí, Y a partir de esa tragedia que se hace famosa, coincide con, posteriormente con la idea romántica
del hijo que se enamora de la madre adoptiva, porque que era casi de su edad, la mujer de claro, Felipe II. Eh, Esas ideas son muy de teatro, son muy de gente que solo ve un poco, pues, no sé, pues olvida la esencia de las cosas y se queda solo con claro. digamos, con lo novelero. Vamos, eso, no hace falta irnos a la historia. Hoy la sociedad hoy en día está llena de gente así Sí, señor. que Sí, piensa señor. en ese aspecto, ¿no? Sí, señor. Qué pena además Y claro, qué miserable es utilizar una tragedia familiar tan importante, tan dolorosa para Felipe II como la de su hijo, para meterse con él y para hacer estragos. Yo creo que es uno de los aspectos de la leyenda negra más repugnantes. Hay muchos, pero este yo creo que toca una fibra muy emotiva, muy sincera, muy íntima, además de un emperador en ese momento, de un rey que tiene un problema con su hijo grave y que, bueno, la cosa acaba sí, mal, ¿no? pero es que además es totalmente falsa. Claro, 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 Y claro. el hecho de que ocurriera, pues no sé, si hablamos de la campana de Huesca, pues estamos, es una leyenda, Sí, sí, pero sí. es una leyenda que tiene una base real, que es la demostración de poder de Ramiro el monje Claro, sobre los nobles que los nobles. querían manejarlo, ¿no? Claro, Pero es que esto es absolutamente falso, porque claro, en un imperio como el de Felipe II, y con una intención separatista, y digo separatista expresamente, no muy independentista, bien, de Países Bajos, muy bien. porque los países eran parte del Imperio Católico, Sí, igual que el señor. español, Muy y bien, querían Alfredo. separarse por otras razones de las que ya lo diré, alargaríamos demasiado. Claro, muy bien. Lo que ve Felipe II es que los nobles flamencos quieren utilizar al pobrecito de Don Carlos Claro, como cabeza de turco para claro, nombrarlo rey Es decir, lo que está viendo Felipe II es una cuestión política claro. que puede deshacer su reino, ¿no? Sí, señor. Y no lo trata mal, simplemente lo aísla. Claro, El problema es que a partir de que don Carlos se cae por unas escaleras cuando está estudiando en Alcalá de Henares, tienen que incluso que trepanarle para sacarle claro. un trozo de hueso de la cabeza y tal. Sí, señor. A partir de ahí está totalmente desquiciado, ¿no? Claro, claro. Y hacía cosas, quiso matar a don Juan de Austria, Sí, tiró a uno de los sirvientes por una ventana, claro, se empapaba en agua fría y se tumbaba en el suelo. En fin, claro, era absolutamente... Y claro, frente a las acusaciones de los demás de que Felipe II estaba intentando matar a su hijo, claro, hay claro, que comprender que a un padre no le interesa que su hijo sea un objeto de controversia, no le claro, interesa claro, hablar sobre su hijo, porque lógicamente para discutirles a los acusadores de que el hijo era como Felipe II, claro, como era en realidad, tendría que haber entrado Felipe II y decir, pues es que no, porque ocurrió esto, ocurrió lo otro, está mal, claro, es un tarao, etcétera, etcétera. ¿A qué claro, padre le interesa claro. hablar así de su hijo? Nada, en Prefiere absoluto. no contestar a todas esas acusaciones Claro. y en el silencio se basan para decir, pues aquello de quien calla otorga Quien o calla algo otorga, por el claro, estilo, claro. ¿no? Claro, Nada, y una. la idea genera tal volumen que luego pues se traduce Claro, en lo que hemos dicho o en el drama de Chile o en claro. la ópera de Verdi, Sí, ¿no? de Verdi. Pero eso lo hace internacional. Claro. Y es lo único que se mantiene por ahora. Claro. Tenemos 70 cuadros, no vamos a llegar ni mucho menos a ellos. Aquí hay otro muy interesante. A mí me ha parecido también llamativo. Explícanos un poco, Alfredo. Bueno, pues este es un cuadro realista. No Sí. realista No, de no. Reyes, sino de realidad. Sí, señor. Es decir, la acusación fundamental bueno, una de ellas es el maltrato a los indígenas. Sí, Pero eso es un elemento absolutamente absurdo. Es decir, efectivamente hubo momentos de maltrato y hubo momentos de crueldad,
Pero podemos ver qué ocurría por entonces en Europa, porque Claro, estábamos guerra tras guerra, ¿no? sí, Es señor. decir, que aquí nos matábamos tranquilamente, en fin, estábamos haciéndonos polvo los unos con los otros, Sí, señor. y se quiere criticar a lo que puede ser el inicio de unos, digamos, bueno, también desde el punto de vista personal es comprensible. Es decir, alguien que se ha ido a América después de cuidar cerdos, y lo digo así porque es lo más conocido respecto a Claro, algún conquistador, pero claro, no en genérico, y de pronto allí se encuentra con que tiene un montón de cosas a su disposición. Pues claro, en la, digamos, en la mente humana está la bondad y la maldad. claro, Y cuando hay gente en la que predomina la segunda, pues empieza a hacer cosas claro, que no debe. claro, Pero hay que juzgar a un país o a una civilización o a un imperio por las leyes, no claro. por los delincuentes. Sí, Porque señor. por la misma razón, nosotros en el futuro, si es que hay futuro, para- pues, podrían decir que la civilización del siglo XX y XXI era una civilización narcotraficante, donde Claro, la droga era la esencia de esa civilización. Mire usted, los narcotraficantes son unos delincuentes. claro. Los que toman la droga son unos imbéciles, pero eso es otra cuestión. Es Sí, decir, señor, sí, señor. los narcotraficantes son delincuentes, pero la Claro, sociedad no es delincuente. claro, Pues exactamente eso ocurre con América, ¿no? claro, Entonces aquí este cuadro es significativo porque todos estos cronistas, como pone ahí, afirman que hubo muchos actos crueles. Pero en cuanto se empezaron a implantar las leyes de India, claro, claro, esos que hacían esos actos crueles fueron delincuentes. claro, Delincuentes que incluso al eliminar las encomiendas, pues provocaron rebeliones de esos claro, encomenderos, ¿no? claro, claro, Pero eran delincuentes, es decir, claro, iban en contra de la ley que es para los que estaban allí los virreyes y gobernadores claro. de América, ¿no? Claro. Es que además, Alfredo, hay Y una cosa muy importante. Primero hay que poner las cosas, la historia en su contexto. El bien, nivel, digamos, de crueldad de aquella época comparada con la nuestra no tiene nada que ver, sin salvar tampoco la nuestra, porque como tú bien has dicho, aquí hay mucha tela que cortar. Pero después otra cosa importante, vamos a ver. bueno, es que Claro, no solamente eso, sino que ¿hay alguna obra humana que sea perfecta, Alfredo? yo creo que no. Claro, Pero vamos, puestos a analizar, eh, José Luis López Linares el otro día en una entrevista que le hicieron decía una cosa que es significativa. Es decir, del río Bravo para abajo, sí, del Río Grande, hay 25 ciudades claro, que son patrimonio de la humanidad. claro, Del río Bravo para arriba, una. claro, ¿De qué estamos hablando, señores? claro, Ustedes que solo tienen una ciudad, claro, se ponen a criticar la acción de España en América, que tiene 25 ciudades hoy reconocidas claro. como Patrimonio de la humanidad. patrimonio de la humanidad. Claro, claro, Primero eso. Segundo, ¿a quién le interesa, aun desde el punto de vista, digamos, economicista, sí, ¿a quién le interesa cargarse a la mano de obra claro, para decir que vamos a matar a los indios? claro, Es que claro, claro, según las estadísticas, cogiendo una de estadísticas medianas, no ni las en alza ni las en baja, sí, pues también está el cuadro en el libro. claro, eh, Resulta que cada español, es decir, en la casa de contratación, se sabe que entre los siglos XVI y XVII hubo 250.000 españoles que fueron a América. claro, Si dividimos la cantidad de muertos que hubo por las epidemias y por otras cosas, de claro. las que podríamos también hablar y también se habla en el libro, por ese número, resulta que cada hombre, mujer o niño que fue a América se tuvo que cargar a 275 indios. Oiga, mire usted, tenían tiempo para otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí, sí, es eso en verdad, sí, primer es verdad. lugar es absurdo. En segundo lugar, ¿a qué viene el decir que se quiere destruir una civilización Claro, cuando lo primero que hacen los monjes cuando llegan es intentar comprender la lengua de los sí, indígenas señor, sí, señor. para provocar que se mantenga? Porque si esa idea, esa ideología, no, ideología religiosa me refiero, Claro, claro, esa estructura social, etcétera, se mantiene hasta la misma independencia,
la misma separación Separación. Sí, de, señor. de las provincias americanas se mantiene porque incluso hasta ese mismo momento Claro, el náhuatl o el quechua se consideran como lenguas que claro, se podían utilizar en los juicios y que claro, se necesitaba un traductor. Es decir, claro. se ha mantenido todo un idioma. Sí, ¿Por señor. qué? Sí, señor. Primero, porque la intención no era destruir la cultura. Claro, Y segundo, porque todo aquello que era, digamos, una representación pictórica, claro. se pasa a ser una literaria, es decir, pasa a ser con la letra romana que escribimos y que se Sí, sí, transmite sí, sí. a través de los libros, ¿no? Está Si no claro. hubiera existido esa transliteración, no hubiera existido, como no Claro, existe ahora mismo, alguien que diga que voy a escribir un libro en egipcio, claro. en egipcio de los No, jeroglíficos, ¿no? nada, A nadie se le nada, ocurriría. imposible, claro. Todo eso Alfredo, son indicios. claro. Sí. No, no, sigue, sigue, perdona. Interrumpe cuando quieras porque No, yo no, 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 únicamente que se nos va acabando el tiempo, por desgracia. Fíjate que el tiempo vuela, vamos, a mí se me han pasado 2 minutos, nos quedan apenas 5 minutos. Ya, Bueno, además habría muchas cosas más que decir, por ejemplo, cuántos indígenas, indios, quedan en Norteamérica y cuántos siguen quedando en nuestra América, ¿no? Porque, bueno, es que no tiene color, ¿no? Lo que se hizo allí en esa Norteamérica, digamos, ¿no? Y lo que fue nuestra etapa. Se nos bueno, acaba para el eso, tiempo. hablando poco, solo hay que tener en cuenta una cosa. Martín Cortés fue hijo de Cortés y de Doña Marina, y fue noble, Sí, señor. fue caballero de Santiago. A ver, dime algún siu que haya sido ser, No, ser, no. ser caballo loco en Sí, Inglaterra. bueno, hoy todavía siguen metidos en reservas indias, les han puesto un Claro, bingo y allí los tienen metidos como ciudadanos estadounidenses de quinta categoría. Ojo, ya, hoy todavía. Hay que irse a Estados Unidos y pasar por allí y no por Nueva York. Y es cuando uno ve las cosas. Bueno, y Moctezuma, sus descendientes fueron nobles aquí en España y siguen siendo noble, todavía. Y se les claro. sigue y siguen teniendo ese abolengo y demás. No hay más que Eh, llegarse a Cáceres y ver la casa de los Moctezuma. Claro, por eso te digo, o sea, en la propia península, o sea, en la matriz de esa gran España, de ese gran imperio. Alfredo, el libro es Claro. una maravilla. Claro, es un tema tan amplio que es imposible abordarlo y no tenemos tiempo para él. Yo lo que sí que recomiendo es que se compre y que se lea, porque es muy importante. Nos quedan apenas 2 minutos, pero yo quisiera de tu parte, como autor, como entendido la materia y como español, un mensaje para todos los que nos siguen sobre este asunto o sobre el que tú quieras, Alfredo. Pues he reflexionado un poco sobre eso, pero hay una cuestión. El otro día le preguntaban a un médico, es decir, un capitán de navío que estaba dando una conferencia, Ajá, dice que le preguntó a un médico, también doctor en historia, que cómo podían resistir el dolor de las heridas, por ejemplo, en el caso de Blas de Lezo. claro, Entonces decía que no es que cómo se podía tener esa resistencia, sino cómo se podía tener ese umbral del dolor. Y claro. claro, el umbral del dolor nos lo marcamos nosotros. Claro, Es decir, si nosotros tenemos en mente algo lo suficientemente importante como para que una cuestión dolorosa no nos importe, claro. vamos hacia adelante. Es decir, eso traducido en otra cosa significa valor. Sí, señor. Y hoy en día es lo que falta. Muy bien, Hoy en día no hay valor ni siquiera para expresarse. muy bien. Estamos así con la cabeza metida en un globo y bueno, pues lo que digan los demás, hay que ver qué es lo que se lleva. Eh, como la cuestión de los negros legendarios, de los progresistas y compañía, que miran a la historia como diciendo, qué salvajes eran en el siglo XVI. Oiga, mire usted tiene que ponerse en la cabeza del señor del siglo XVI, Claro, porque yo me imagino lo que personajes como Quevedo o cualquier otro eh, soldado de los tercios pensaría de la cultura woke de hoy en día, ¿no? sí, señor. Que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque hay que meterse en la imagen, la mente que predominaba en aquel tiempo. Claro, Y si de alguna manera queremos salir
de esta especie de porquería en la que estamos inmersos, Sí, señor. o se hace a base de valor y aumentando el umbral del dolor, o no vamos a ningún Muy sitio. bien. Sí, señor. Alfredo Vilchez, Anatomía de la leyenda negra, un libro maravilloso, distinto sobre la leyenda negra. Es muy importante, casi 75, más de 70 No, cuadros, y muchas imágenes que imágenes, efectivamente. Yo creo que es un libro distinto y es así, es sobre un tema igual, pero muy importante. Yo creo que hay que leerlo, de verdad. Alfredo, te agradecemos este tiempo, te agradecemos el libro, sobre todo, que ahí queda para siempre, y que lo lean y que transmitas todos tus conocimientos en este y en otra segunda edición. Alfredo, no hay que quedarse con un primer libro, siempre hay que ampliar los datos. ¿De acuerdo? bueno, no, eso ya veremos. A mí no me importa. No, no espero sacar beneficio, y No, sí, hay no, mejor, pero no espero sacar beneficio de este libro. Lo que me interesa es seguir tratando este tema, aunque claro, sea gratis. claro. No, yo me refiero a otro que amplíe los datos, no por el dinero. Pues nada, Alfredo, Sí, muchísimas gracias sí. de verdad por el tiempo y un abrazo muy fuerte y que nada, adelante y a ver, pues el segundo libro de ampliación del mismo. ¿De acuerdo? Y disculpas por mis fallos del día pasado. Que no, hombre, que no. Un abrazo muy fuerte, Alfredo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahora.